Más información también de otro evento que le comentamos el día de ayer, otra información que dio la vuelta al mundo, por supuesto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue ya recibido en su país, fue recibido como héroe por centenares de bolivianos. Miles de ciudadanos se dieron cita en las plazas de las ciudades bolivianas para expresarle su total apoyo tras la retención, como le comentábamos, en Viena y las restricciones al sobrevuelo del avión presidencial en el espacio aéreo de varios países europeos, porque se sospechó que en el avión del presidente Morales viajaba Edward Snowden, el ex técnico de la CIA, al que Estados Unidos busca por filtrar información secreta. Y le agradezco a la ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, que platique con nosotros esta mañana acá en México. Señora ministra, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Guadalupe, pues un gusto estar en este contacto con ustedes. Se habla de que esto que ocurrió al presidente Evo Morales ha sido una humillación no nada más para Bolivia, sino para América Latina. Platíquenos qué es lo que se ha mencionado en las últimas horas, cuáles son las acciones a realizarse después de esto que ocurrió, las restricciones al sobrevuelo del avión presidencial. Bueno, mire, no solamente fueron restricciones, el presidente se encontraba en pleno vuelo cuando Francia pidió que se retirara y no entrara al espacio aéreo de territorio francés, lo que obligó al presidente a dar vueltas hasta encontrar un sitio donde aterrizar, debido a que tenía pues el combustible absolutamente preciso para poder llegar hasta el lugar donde inicialmente estaba previsto. Y lo que tuvo que hacer el presidente es dar vueltas esperando entrar un puerto que lo recibiera, y en este caso fue el gobierno de Austria, y el presidente tuvo que aterrizar en la capital de Austria, en Viena. Y estuvo allá retenido 14 horas porque los países se negaban a darle la autorización de vuelo para poder llegar hasta Bolivia, y necesariamente debía pasar por Francia y España para llegar a Bolivia. Intentó por Italia, pero también Italia le negó este paso. Portugal le había negado antes. Por lo tanto, el gobierno boliviano consideró que esto, además de ser una ofensa, una humillación, es un atentado contra la seguridad y la vida del presidente, y por otra parte también el hecho de haberse quedado en Viena 14 horas sin poder salir contra su voluntad, ¿no? Porque fue obligado a llegar allá ante la imposibilidad de otra situación. Nosotros consideramos que fue retenido por la fuerza y fue prácticamente un secuestro, Hay un escándalo internacional, obviamente, los países han reaccionado con indignación, la OEA incluso se ha pronunciado señalando que esta es una ofensa a un país inadmisible. Naciones Unidas está pidiendo analizar con detenimiento el tema que ha sufrido esta ofensa que ha sufrido el presidente, que no es solamente una ofensa contra Bolivia, sino también contra Latinoamérica. Porque, ¿Qué dictan, ministra, las reglas internacionales? ¿Que no puede ocurrir un acto de esta naturaleza? Sí, la normativa internacional y las convenciones que existen señala claramente que un avión presidencial es, en primer lugar, una parte del territorio que se está circulando y que tiene que ser respetada en su soberanía. Por lo tanto, además, todos los países del mundo tienen la obligación de prestar el apoyo y facilitar la circulación de un avión presidencial. No importa la ideología, la posición que se tenga sobre este particular. Es una normativa que da inmunidad a un avión presidencial e inmunidad a un presidente de un Estado. Esto es lo que se firma en Naciones Unidas y en la OEA, que está, por ejemplo, la OEA dedicada a preservar dentro de sus escritos, ¿verdad? La normativa internacional de respeto que deben respetar los países. Por lo tanto, aquí ha habido varias violaciones. Ha habido una violación contra la seguridad y la vida del presidente.
así lo consideramos nosotros. Ha habido una violación contra la normativa internacional, ha habido una violación contra los derechos básicos y lo que ha habido es una presión de Estados Unidos a los países, estos que he señalado, que son Italia, Francia, España, Portugal, que se han negado a dar el paso al presidente, explicando luego que esto era por problemas técnicos. Casualmente todos los países de la zona con problemas técnicos en sus aeropuertos para recibir al presidente. Ha habido una presión ciertamente de Estados Unidos porque Estados Unidos suponía que en el avión presidencial se estaba trayendo, como usted dijo, a Edward Snowden. ¿Y por qué se suponía? Porque estábamos en una lista de 21 países que los asesores de Snowden habían presentado a las autoridades rusas como posibles países que podían dar en algún momento, o por lo menos analizar un pedido de asilo. Entre esos estaba Bolivia, Nicaragua, Cuba, pero también Francia, la misma Italia, estaba España, Irlanda, los Países Bajos, es decir, 21 países. Y ¿por qué también decimos que este supuesto no tiene, no es cierto, ningún indicio de que sea real, que tenga una base real? ¿Por qué? Porque el avión salió del aeropuerto de Moscú en una zona que está absolutamente vigilada y controlada por Rusia, pero también por Estados Unidos, porque todo el mundo en este momento está concentrado haciendo toda una tarea de vigilancia a un sector del aeropuerto donde está el señor Snowden aislado, esperando que algún país le diera el asilo. No pidió asilo a Bolivia. El avión salió de Moscú con el número de pasajeros que había llegado, pero además bajo todas las normas de control que son normales y en este caso mucho más severas por la situación que se está viviendo en el aeropuersto. El presidente nunca vio al señor Snowden. Por lo tanto, mire, ¿cuál es nuestra lectura? Dígame. Sí. Dígame. ¿Nunca hubo contacto con Edward Snowden, ni hubo intención siquiera de acercarse a él? Absolutamente nada, nunca recibimos ninguna solicitud. Hubo una pregunta de una periodista en Rusia en torno a qué haría el gobierno boliviano si el señor Snowden pidiera un asilo. Sí. Y lo que contestó el presidente fue, bueno, nosotros debatiríamos, analizaríamos. Esa es una pregunta que se la tiene que dar. Como jefe de Estado, él tiene que dar esa pregunta. Él no puede decir que no puede decir que sí. Tiene que responder dentro de la normativa. Analizaríamos y veríamos nosotros y debatiríamos una situación como esa, como es correcto decirlo. Sí. Por lo tanto, eso más el supuesto de Estados Unidos y la presión que ejerció ha provocado esta situación que es absolutamente indignante. No se puede hacer, no hay en la historia reciente, excepto en una conflagración bélica en la Segunda Guerra Mundial o algo así, que un avión presidencial haya llevando al presidente de un país haya sido sometido a un acto de agresión tan terrible en estos tiempos modernos. Amanda, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora? El presidente ayer fue recibido, tengo entendido que incluso el gabinete completo estuvo por ahí para darle la bienvenida, pero ¿qué sigue ahora? Bien, nosotros hemos hecho gestiones ante Naciones Unidas presentando una denuncia contra lo que consideramos un atentado a la seguridad y a la vida del presidente. Por otra parte, estamos presentando también una denuncia ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, porque creemos que aquí ha habido un acto absoluto de discriminación y racismo contra el presidente. Esto no habría sufrido un presidente de otro país, de Europa o de otro país poderoso, no habría sufrido. Nos ha pasado a nosotros porque estamos hablando de un presidente que es un presidente humilde, indígena, al que se le puede hacer estas cosas. Fíjese usted que el presidente viene de una historia de permanente exclusión, de permanente, ha sido siempre víctima de racismo y discriminación, porque este es un problema
estructural histórico que lo tenemos los países. Él ha luchado siempre contra esto, hemos aprobado leyes duras contra el racismo. Nunca pensó el presidente que le pudiera pasar todo lo que ha sufrido antes siendo presidente. Nunca. Esta es una humillación que se le ha hecho. Bueno, tenemos en ese escenario como Estado la presentación de estas denuncias y aparte, obviamente, vamos a tener una conversación muy franca, tiene que ser con estos embajadores de países con los que hemos tenido una relación siempre cordial, con España, con Italia, con Francia. El presidente ha visitado meses atrás al presidente Hollande para, felicitarlo y se ha conversado con él. Por lo tanto, acá, como decimos, ha habido esto. En esta tarde misma hay una reunión con UNASUR, están llegando presidentes de varios países a la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, para analizar un solo punto: la humillación y el trato que se ha dado al presidente y al avión presidencial. Esta es una ofensa a todos los países de América Latina, así lo han reconocido también muchos países y varios organismos. Eso es lo que nosotros tenemos por delante, pero también no perdemos la perspectiva. Hemos visto que han sido presionados estos países. No perdemos la perspectiva de que Estados Unidos ha querido dar al presidente una lección, un escarmiento. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, la advertencia a los países latinoamericanos de que el caso Snowden solamente es un caso para Estados Unidos. Eso es lo que nos han advertido, que no podemos meternos en un tema como ese. Por otra parte, que las consecuencias van a ser duras si nos metemos. Esa es una de las advertencias. La otra lección que tenemos que sacar de acá es que países, presidentes que se oponen a toda esta injerencia política como de Estados Unidos y de la OTAN, porque el presidente es un luchador contra estas instancias militares que intervienen en países, siempre criticando a la OTAN, siempre ha estado criticando a Estados Unidos y denunciando las injerencias en los países que se oponen a estas políticas y hacen estas críticas, tienen como consecuencia, ¿no?, lo que hemos visto ayer y en estas últimas horas de Kosovo. Pues, es lo que pasa. Señora ministra, aprecio mucho que haya tomado la llamada de la red desde la Ciudad de México y que nos haya hablado de manera tan contundente, tan amplia de lo que se vive por allá. Muchas gracias, muy buenos días, hasta luego. Muchas gracias, Guadalupe, y muy buenos días. Igual para usted, muy buenos días. La ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila.